Todo tuyo. Bueno, aprovecho y te presento. Bueno, él es Carlos Craig Duke. Ayer hablamos un poco de uno de tus papers, el que citaron en Human Level Control, famoso paper ese de Reinforcement Learning. Pero bueno, él es egresado de nuestra universidad, más concretamente del departamento de exactas. Es también doctor en Princeton. No, soy doctorado en Rutgers University. Rutgers, perdón. Y ahora trabaja en el equipo de datos de Facebook, vive allá en California, y bueno, va a estar un poco contándonos sobre las ciencias sociales computacionales. Así que todo tuyo. Gracias. Para que le doy presentar. Estoy tratando de, perdón, de poder presentar y verlos al mismo tiempo, pero no me estaría saliendo. Un segundo, Si es por el tema del chat, no te preocupes que lo leemos nosotros, Dale, no, está bien. Para ver alguna cara, pero va, no importa. Sí, gracias. Yo, nada, mi idea hoy, no preparé una charla súper técnica, o para nada técnica, más bien, por ahí un pantallazo, mi idea era dar un pantallazo de qué es todo esto de las ciencias sociales computacionales y cómo el Big Data tiene algo que ver con eso. Y tirarles algunos ejemplos de trabajos en los que algunos participé, algunos no participé, pero como ilustrar un poco cómo se están usando datos para responder a algunas preguntas que tienen más que ver con esto de las ciencias sociales. Como les decía, no me metí en una cosa muy técnica, como para alargar la charla. Pero bueno, lo vamos llevando para donde quieran. Entiendo que en la audiencia hay gente bastante técnica. Juan Manuel me presentó, pero bueno, brevemente, y ahí también tienen mi email si me quieren contactar. Hice la licenciatura en el Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, y en mi tesis, ya sin saberlo, y en ese momento no llamamos ni Data Science ni nada por el estilo, terminé trabajando con un historiador en lo que era la reconstrucción de árboles genealógicos de dos pueblos indígenas bolivianos entre 1690 y 1810. O sea, lo que este historiador tenía era todas las actas matrimoniales de estos dos pueblos, Sacaca y Acacio, en Bolivia, entre esos 120 años, y la idea era usar las actas matrimoniales que decían quién se casó con quién y los padres de ambos, para empezar a hacer links y reconstruir árboles genealógicos. Y lo que él estudiaba era lo que se llama estrategias matrimoniales. Después de ahí, me fui a la Universidad de Rutgers en Estados Unidos, donde hice un doctorado en aprendizaje por refuerzos. Yo lo llamo, hice programitas que aprenden a jugar videojuegos. Esto es la época, soy bastante viejo, esta es la época pre-deep learning. Y en aprendizaje por refuerzos, básicamente, éramos una comunidad muy pequeña y las cosas no andaban realmente. Pero bueno, lo intentábamos. Y mucho de eso fue lo que inspiró. Yo trabajé con juegos de Atari, que después fue uno de los primeros trabajos que hicieron, por ejemplo, en DeepMind, que fue desarrollar algoritmos de Deep Learning, de Deep Reinforcement Learning, que aprendieron a jugar todos los juegos de Atari. Después de eso di otro volantazo y trabajé en neurociencia durante 4 años. Eso fue en Princeton, donde sometíamos gente en un resonador, en un fMRI, un resonador magnético funcional, y lo que veíamos era cómo la gente jugaba pequeños jueguitos y tomaba decisiones muy al estilo de problemitas de aprendizaje por refuerzos. Y justamente la idea era tratar de entender, usando modelos de aprendizaje por refuerzos, cómo el cerebro estaba resolviendo estos problemas. Y ahí pegué el volantazo final, por lo menos hasta ahora, y empecé trabajando bien en la intersección de Data Science con Machine Learning, en un grupo dentro de Facebook. Y ahora estoy como en un subgrupo de eso que se llama Computational Data Science, que hacemos ciencias sociales computacionales. La definición de Wikipedia, ¿no? Pero básicamente la idea es ciencia de datos aplicada a las ciencias sociales,
posibilitada por el surgimiento del Big Data, posibilitada por todo este surgimiento de que estamos dejando nuestra huella online de manera instantánea, permanente, masiva, y bueno, cómo la computación y la ciencia de datos puede ayudarnos a usar toda esa información para responder preguntas de las ciencias sociales. Este es un gráfico viejo del 2010 de Drew Conway, que en su momento fue muy popular. Después hay 1000 versiones de esto, ¿no? De qué onda la ciencia de datos. Él hacía esta idea de la ciencia de datos como la intersección entre conocimiento de matemática y estadística, substantive expertise, conocimientos de una disciplina o de un área en profundidad, y hacking skills, ¿no? La posibilidad de programar, de manipular datos, de arreglarse para procesar todos estos datos. Y en esa intersección como que vive la ciencia de datos. Y hay versiones parecidas para las ciencias sociales computacionales, donde básicamente la parte de substantive expertise son ciencias sociales, o alguna área de disciplina de las ciencias sociales. Esto, no, creo que esta no es acá no es donde nos tenemos que meter, pero siempre, y hace unos años quizás, mucha discusión de esto es Big Data, estadística clásica. Para mí, digamos, no hay una discontinuidad entre esto, entre si esto es Big Data o es econometría o es estadística tradicional. Para mí, lo que la hace interesante o lo que hace específico de la ciencia de datos, del Big Data, es esta idea de empezar a poder procesar otro tipo de datos que antes no podíamos procesar. O que la estadística clásica no se solía meter. La estadística clásica se solía meter con datos que uno puede tener en una tabla, datos tabulares, datos numéricos. Y hoy podemos empezar a entender muchas más cosas. Por ejemplo, empezar a analizar en profundidad grafos masivos, texto, video, fotos. Y para mí esto es lo que empieza a ser interesante y lo que hace por ahí una diferencia entre como Machine Learning, inteligencia artificial y Big Data son algo un poquito diferente a la estadística clásica. Una cosa importante también, cuando hablamos de Big Data, hay como una fascinación a veces con la masividad de los datos. Hay a veces una fascinación con que vamos a poder resolver y responder todas las preguntas a fuerza bruta de procesar datos masivos. Hay un artículo muy lindo, que es un artículo de opinión del New York Times de hace ya 6 años, casi, 6 años, que se llama Cómo no ahogarse en los números, que habla de la necesidad justamente para empezar a responder preguntas realmente interesantes, preguntas de las ciencias sociales, por ejemplo, pero no únicamente, tenemos que empezar este concepto de triangulación entre el Big Data, Small Data, por ejemplo, en pequeñas encuestas, pequeños muestreos, y métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Y a mí me gusta mucho esto de la idea de la triangulación, donde es muy fácil en el mundo de los datos quedar atrapado en los datos que uno tiene, y no los datos que uno quiere necesariamente, ¿sí? En que, bueno, me hice de un dataset, me hice de una base de datos, y no me preocupo del todo por cómo fue generado, por cuáles son los sesgos que hay metidos ahí, y empiezo a tratar de generar respuestas ahí sin pensar en todo lo problemático que puede venir de enfocarme solo en este dataset. Y por eso es la importancia en esta disciplina, me parece, de empezar a pensar siempre en esta idea de la triangulación. Hay un ejemplo primero que me gusta, es una pequeña triangulación, pero es un pequeño ejemplo de una pregunta que viene desde una pregunta relacionada con la sexualidad, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué porcentaje de la población es LGBT? Es una pregunta abierta desde 1948, con estimaciones que iban desde el 1% al 15%. Y, por ejemplo, en este libro, Cataclysm, de Chris Rader, que fue uno de los fundadores de OkCupid, ¿no? Que es uno de los sites de citas, intenta dar una respuesta usando triangulación. Triangulación simplemente es mezclar, por ejemplo, él agarró una encuesta de Gallup, que podríamos llamar Small Data, donde directamente iban y le preguntaban a la gente si usted se identifica como gay o no, por ejemplo. Y lo que ellos ven es que hay una correlación entre el grado de aceptación, él define grado de aceptación de una manera, de relaciones del mismo sexo en ese estado de los Estados Unidos,
y qué porcentaje de la gente se identifica. Entonces, como ven acá, cuanto más aceptación hay, más porcentaje de la gente no tenía problema en responderle al encuestador, decirle que sí. Y ahí empiezan a surgir críticas. Bueno, pero puede ser que haya migraciones, ¿no? Que el tipo que se identifica, que alguien que es gay en Minnesota o en Missouri, en este caso, no sé, Missouri, que es el estado que está más ahí abajo, tiende a mudarse a Hawái, por ejemplo. Y lo que hicieron es agarrar un estudio de Facebook de movilidad de personas LGBT para decir, ¿es verdad que la gente se mudó o no? Y con estos datos masivos se vio que no había una gran movilidad, que era todo, más que nada, una cuestión de actitudes y de aceptación. Eso lo juntó con un estudio de Google que decía que el 5% de las búsquedas de pornografía en Google son de porno gay masculino y que esa cantidad de búsquedas no varía por estado. Y juntando estas tres cosas, de Small Data, de Google, de Facebook y de movilidad, hace una estimación que dice que alrededor de entre el 5 y el 7% de la población. Nosotros hacemos mucho esta idea de la triangulación, donde siempre, cuando tratamos de responder una pregunta, tratamos de buscar cuáles son las fuentes de datos externas a nuestro dataset que nos pueden ayudar a responder esto. Por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue un estudio que les voy a mostrar ahora sobre género y sobre igualdad de género. Y existe, el World Economic Forum publica una cosa que se llama el Global Gender Gap Index, que es como un índice de igualdad de género. Acá muestran los países, en verde los países con mayor igualdad de género, y en rojo los países con menos. Y nosotros, por ejemplo, lo que hicimos es agarrar ese dato que es externo, que podríamos llamar de small data o de estadística tradicional, y lo cruzamos con datos de Facebook, y lo que vimos es, estudiamos la diferencia de edad en parejas heterosexuales entre el hombre y la mujer, ¿sí? La edad del hombre menos la edad de la mujer, y vimos que hay una correlación bastante fuerte entre a menor igualdad de género en el país, según, de nuevo, un índice externo, mayor diferencia de edad. Por ejemplo, en Finlandia, un país con alta igualdad de género, la diferencia de edades entre el hombre y la mujer es mucho más chica que en Egipto, que es un país con muy baja igualdad de género. Esto, de nuevo, ¿por qué este ejemplo es la idea de la triangulación y la idea de no quedarse agarrado de un dataset, no agarrar demasiados supuestos del dataset que uno tiene, sino pensar cómo eso se cruza con cosas que vienen de otras metodologías, otros lugares, otras preguntas. Hicimos estudios parecidos, por ejemplo, sobre el rol de la religión en las parejas. Lo que veíamos era cuán importante es la religión a la hora de elegir una pareja, por ejemplo. Entonces, si uno mira la distribución de religiones en un país y uno asume que a las personas que, en este caso son matrimonios, son personas que se han casado, que están en una relación, y uno asume que no les importa la religión, habría cierta probabilidad, dada por la distribución en la población, de que dos personas de la misma religión terminen casadas, ¿sí? Entonces, si miran el eje X e Y, si a nadie le importara la religión, debería haber como todos estos puntos deberían estar en una curva que arranca de acá del 0,6. ¿Sí? Esa sería como la curva de igualdad entre gente que le importa o no le importa la religión. Y lo que vemos es que en general en todos los países hay mucha más gente de la misma religión de la que debería haber si eligieran al azar, digamos. Y hablando del amor, no tiene tanto que ver con la triangulación, pero este es un gráfico en el que trabajé yo que me divierte bastante, donde miramos la cantidad de interacciones entre dos personas que iban a formar una pareja antes de que se forme la pareja, desde 100 días antes de que se forme hasta 100 días después de que se forme, y lo que vemos es esta caída en la interacción entre las dos personas una vez que están en una relación. Pero más allá de la triangulación, lo que a lo que quería volver es, para mí, a lo que hace interesante este tema de la ciencia de datos y diferente a la estadística tradicional, que es esta idea de datos no estructurados. A mí no me gusta mucho el nombre porque no sé, pero se usa eso de datos no estructurados, pero tienen estructura, pero no importa. Cuando uno habla de texto, de fotos, de videos o de grafos. Y quería hacer un repaso rápido, sobre todo en el tema de grafos y texto, en algunas ideas y en algunas formas en que nosotros los usamos. Yo entiendo que muchos de ustedes saben bastante de algoritmos de grafos,
pero quiero destacar algunas propiedades de los grafos que los hacen interesantes para las ciencias sociales en particular. Y son estas. La idea es que los nodos en un grafo, sobre todo si es un grafo de personas, en ciencias sociales en general vamos a pensar en un grafo de personas. Un nodo de un grafo, si es una persona, contagia a sus vecinos, expresa esta idea de homofilia, donde dos personas que están más conectadas en un grafo se tienden a parecer en alguna dimensión, pero suele haber estas relaciones de homofilia. Y uno a veces puede preguntar, ¿hay relaciones de homofilia en el tema gustos musicales, por ejemplo? Y uno puede agarrar un grafo, medir la distancia entre dos personas en el grafo, medir la distancia entre sus gustos musicales y ver si hay una correlación, por ejemplo. Eso sería encontrar homofilia a través del grafo en una pregunta como, no sé, gustos musicales. Crean el concepto de mundos pequeños, que ahora vamos a ver un par de ejemplos, y actúan de puentes. Un nodo actúa entre conector, entre distintos, esa es la definición casi de un grafo, pero bueno, en ciencias sociales y en un montón de aspectos de la vida social, los grafos expresan o cumplen estos roles. El primero es la idea del contagio y la influencia. Este es un estudio de viralidad estos son sobre datos de Facebook. Hubo un momento cuando en Estados Unidos se estaba debatiendo mucho, se estaba discutiendo la nueva ley de Obama de modificación del sistema de salud. Era una ley para tratar de ampliar el acceso a la salud en Estados Unidos, que es un tema, no hay salud universal acá, digamos. Y surgió una frase que alguien escribía que decía, nadie debería morir porque no puede pagar por su salud, por su acceso a la salud, y nadie debería fundirse o quebrar porque se enferma. Si estás de acuerdo, postea esto en tu estatus por el resto del día. Entonces la gente agarraba y copiaba y pegaba este texto en sus estatus. Y lo que se ve en este grafo es a raíz de eso puede estudiar, por ejemplo, dónde iban naciendo estos lugares, que se ve que van naciendo en no siempre hay una conexión obvia entre dos personas que lo postearon. A veces la gente lo encontró en otras redes, en otros lugares de la internet y lo posteó, pero se va viendo el contagio a través de, por ejemplo, su red de amigos en este caso, o de la gente que vio su contenido de esto. Y ahora que estamos en pandemia, está de moda hablar de variantes, también se ve la producción de variantes, como por ejemplo, una de las variantes más grandes que hubo es que este decía, postea esto por el resto del día, pero a medida que se fue haciendo de noche, la gente lo cambió por decir, postea esto por las próximas 24 horas. Y después el surgimiento de la contra, donde gente agarraba esto y siguiendo la misma estructura, lo modificó para hablar en contra de la ley, que son los puntitos rojos en este dibujo, ¿sí? Entonces uno puede ver viralidad, no casualmente se habla de esto se lo compara con los virus y puede haber mutaciones y puede haber contagio en redes gracias a la presencia y al acceso a tener el grafo subyacente. En este caso el grafo de amistades y el grafo de cuando uno vio o no vio un contenido. Después está la idea de centralidad e influencia, ¿no? La idea de que dentro de un grafo, si hay un montón de personas o instituciones, las tenemos metidas en un grafo, podemos estudiar cosas que son conocidas de la teoría de grafos, como la idea de centralidad, para entender, por ejemplo, por dónde está la papa, ¿no? Por dónde pasa la cosa, o cuáles son las instituciones que tienen mayor influencia sobre el resto del grafo que otras. Y en general se da una técnica de análisis de grafos, tipo estudiar, por ejemplo, si uno agarra un grafo, si uno agarra todos los pares de nodos y todos los caminos mínimos entre todos los pares, podés contar para cualquier nodo cuántos de los caminos mínimos entre otros nodos pasan por este que estoy mirando. Y uno por el que pasan muchos se dice es un nodo de alta centralidad. Este es un trabajo muy lindo. Hay uno de los, quizás un precursor de todo este mundo de las ciencias sociales computacionales. Es una disciplina que solía llamar Network Science, ciencia de redes. Y uno de los fundadores es este tipo, Albert Laszlo Barabasi, que tiene un montón de estudios muy lindos y tiene un montón de libros muy lindos que les recomiendo si les gusta esto. Sobre todo, bueno, Network Science estaba 100% enfocado en grafos, ¿no? Todo era basado en grafos. En este estudio los tipos agarraron y se preguntaron por la centralidad de influencia en el mundo del arte, por ejemplo.
Y resulta que, bueno, hay un sitio que se llama MagnusNet que quiere ser como el Shazam. ¿Vieron Shazam para la música? Que está sonando música en un café y le das, la escucha y la reconoce. Quería ser el Shazam de las obras de arte. Que vos pudieras apuntar una obra de arte y te diga cómo se llama, quién es el autor, todos los lugares donde se exhibió, etc. Entonces tenía, bueno, recopilaron todos estos datos. 500.000 exhibiciones de 16.000 galerías de arte, 300.000 exhibiciones en 7.500 museos, todas las subastas de todas las casas de subasta en 143 países durante 36 años. Y con esto armaron como un grafo que incluye artistas, obras, galerías, museos, exhibiciones, siguiendo la carrera de 500.000 artistas. Y empezaron a hacer un montón de preguntas como estas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la institución donde, si llegas a tener una exhibición en esa institución, después explota tu grafo de influencia? ¿No? Y detectaron que, por ejemplo, es el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA de Nueva York, el Guggenheim de Nueva York y dos galerías que se llaman Gagosian y Pace, que son como en el mercado del arte son como los brokers del tema. Esto es algo sabido, de nuevo, quizás hay triangulación, ¿no? Cualquiera que esté más o menos en el mundo del arte sabe que seguro que el MoMA, el Guggenheim, el Gagosian y Pace son importantes. Uno lo hace con técnicas de grafos, de machine learning, de big data, y un poco usa este conocimiento para confirmar. Como que si no le daba el MoMA, si le daba una galería chiquita en algún país del sur de Asia, iba a ser raro. Pero bueno, les dan estas instituciones conocidas, pero eso como es un poco confirma la validez del método y les permite estudiar un montón de fenómenos más locales, más pequeños, más periféricos quizás. Y también, por ejemplo, les permite estudiar cosas como trayectorias de artistas y cómo hay un tema de desigualdad donde el artista que arranca en galerías de más baja reputación es muy difícil que llegue a las de alta reputación, y cómo hay artistas que ya de alguna manera vienen conectados, arrancan de movida en instituciones de alta reputación y se mantienen ahí. Pero bueno, esto, por ejemplo, nada, armaron como un gran compendio de cuáles son las trayectorias, de cómo funciona el sistema del arte. Y ellos ya lo habían hecho con algo muy parecido en el sistema de la ciencia, con papers y colaboraciones y coautorías, etc. En ese grafo, ¿con qué criterio están unidos los museos? En este grafo creo que son de coexhibición. O sea, cuando si un artista exhibió en un museo y en otro, a lo largo de estos, ¿cuántos eran? 46 años, van siguiendo así. Entonces creo que hay algo de la fuerza de la conexión, es cuántas coexhibiciones hubo. Ok. Y lo que se puede ver, por ejemplo, es la centralidad de, no sé, digamos, el MoMA de Nueva York. Todas las galerías que terminaron llevando a alguien al MoMA y del MoMA sale para todos los otros lugares. El MoMA está en muchos caminos que conectan, por ejemplo, dos galerías. Otro concepto es el de homofilia. Un concepto clave para mí, yo por lo menos lo descubrí más recientemente, creo que ahora se habla, a veces lo escucho, ahora bueno, por donde trabajo obviamente, me lo escucho cada vez más, pero esta tendencia de los amigos a parecerse entre sí. Amigos definido ampliamente, ¿no? Pueden ser amigos, conocidos, colegas, influencers en las redes o en los medios, y cómo uno tiende a parecerse. De nuevo, no estamos hablando ni de correlación ni de causalidad, obviamente es un proceso por el cual uno construye afinidad con gente que se parece, pero después ese parecerse se va construyendo por la afinidad también. Y hay muchos estudios más micro de homofilia, ¿no? De meterse y entrevistar, y los estudios más tradicionales quizás de la sociología, pero también es algo que se ve en los grafos todo el tiempo. Usar o tratar de preguntarse o explotar el concepto de homofilia en un grafo para un montón de problemas de ciencia de datos es clave, ¿no? Si uno tiene acceso a un grafo que conecta a personas, tiene que hacerse, y le interesan ciertos atributos de los usuarios, de las redes, de las subredes, tiene que hacerse estas preguntas de homofilia. Un ejemplo de uso de esto de la homofilia, por ejemplo, es simplemente para deducir datos faltantes. Por ejemplo, nosotros sabemos que, por ejemplo, casi más de la mitad de los links recíprocos, ¿sí? De gente que se sigue mutuamente,
en Instagram son entre gente de la misma ciudad. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, no sé en qué ciudad vive una persona, digamos el nodito rojo del medio, pero sé en qué ciudad viven todos los que lo rodean, podemos aplicar algunos de estos que se llaman algoritmos de difusión en grafos, que le van contagiando un poquito de la ciudad. Usar, que sabemos que existe el concepto de homofilia, en este caso, homofilia de ciudad entre amigos, entre seguidores mutuos, para que cada nodo vecino de este central le contagie un poquito de su ciudad, ¿sí? Entonces no sabemos la ciudad, pero vamos a asumir que cada uno de estos le pasa su ciudad a este, y a base de la estadística de cuántos rojos, cuántos azules, cuántos amarillos, podemos deducir que con cierta probabilidad probablemente esta persona vive en la ciudad roja. Y hay trabajos, este es un paper de gente con la que yo trabajaba en nuestro mismo equipo, de, por ejemplo, sabemos que la homofilia es por múltiples cosas. Por ejemplo, si uno es amigo si uno tiene en su red de amigos de cualquier red social, por ejemplo, es probable que haya los amigos cercanos, parientes, los compañeros de la primaria, de la secundaria, de la facultad, del club, del trabajo anterior, del trabajo futuro. Entonces, hay algoritmos también que tratan de hacer esta idea de difusión compuesta, de todos estos atributos que nos pueden interesar, aprender que si quiero aprender a qué escuela primaria fue esta persona, es probable que tenga que contagiarlo o aprenderlo de este subgrupo de su red, y si quiero aprender dónde trabaja, de otro subgrupo de su red. ¿Se entiende? Justo para que tengan el link y la referencia. De alguna manera. Y otra propiedad clave de grafos, y en muchos fenómenos físicos y fenómenos de todo tipo, donde haya una red, es el concepto de mundo pequeño, donde en una red, en un grafo, aunque sea un grafo grande, muchos tienen esta propiedad de mundo pequeño, donde la distancia promedio entre cualquiera dos nodos de esta red tiende a ser logarítmico en el tamaño de la red, ¿sí? O sea, la red crece, pero la distancia entre los dos nodos tiende a no... Si la distancia entre cualquier dos nodos tiende a no crecer a esa misma velocidad, tiende a crecer a una velocidad logarítmica con respecto a eso, se dice que es un mundo pequeño. Y un ejemplo del estudio del mundo pequeño es... yo estuve tratando de rastrear las primeras referencias a la idea de mundo pequeño, y lo más atrás que logré encontrar es Guglielmo Marconi. Fue el inventor de la transmisión inalámbrica, fue el inventor de la radio, básicamente, y el primero que empezó a hablar de esta idea de mundo pequeño, donde él se preguntaba si puedo transmitir inalámbricamente un mensaje, si puedo transmitir por radio, ¿no? ¿Cuál es la menor cantidad de antenas que necesito para llegar a cualquier persona, por ejemplo, o para llegar a cualquier parte de mi ciudad, mi estado, o no sé, todo Italia o todo Estados Unidos? Y después, mucho más tarde, en los 60, este científico se llama Milgram, que hizo un montón de cosas muy locas. Una de ellas, por ahí escucharon hablar, es este experimento de la obediencia, donde Milgram traía abro un paréntesis, por ahí lo escucharon, por ahí no, está en algunas películas. Milgram traía a una persona al laboratorio, tenía un ayudante de laboratorio que le hacía creer a la otra persona que era otro participante nomás. Les decía, vamos a sortear quién es el que pregunta y quién es el que responde. Y siempre la persona que con las experimentaba la terminaban poniendo de preguntador, y el que respondía era un ayudante de laboratorio que era un actor. Y lo que le decía es, le tenés que hacer memorizar estas cosas, después preguntarle una lista de palabras. Preguntarle la lista de palabras, y si se equivoca, le das un shock eléctrico. Y cada vez que se equivoca, el próximo shock eléctrico va a ser más fuerte que el anterior. Y ponía a personas a darle shocks eléctricos, primero muy despacito, y el tipo que estaba adentro, que era un actor, hasta que empezaban a ser bien fuertes y el tipo sufría. Y la persona que estaba corriendo el experimento tenía al investigador vestido con su uniforme de investigador, metiéndole mucha presión para dale, seguí dándole, y era un estudio hasta qué punto puede llegar la obediencia de una persona para hacerle eso a otra.
nada, una parte total, pero para la idea de lo loco que estaba Milgram. Lo que hizo acá Milgram era tratar de estudiar ese experimento que dio, yo no lo conocía. que podías hacer que las personas se electrocuten a otras fuertísimo, muy fácil. Sí, no tengo los números, pero digamos, sí, bueno, del experimento de Milgram surgen un montón de discusiones sobre cómo es posible el nazismo, ¿no? Cómo es posible la dictadura, cómo es posible que la gente acepte, obedezca. Y bueno, Milgram dijo, mira, traigo a mi laboratorio gente y simplemente generando un contexto de obediencia les hago darle shocks eléctricos fuertísimos a otros. O sea, ni siquiera les pagaba, digamos. Por ahí les pagaba la participación, pero digamos, no... Seguro les pagaba la participar, pero no ganaban más plata electrocutando más al otro, no, eso seguro que no. Sí. Era simplemente por no desobedecer al tipo. Y creo que se hicieron muchas variaciones de esto, ¿no? De si el que te está diciendo seguir dándole es un hombre blanco con guardapolvo blanco, o es alguien, o es otra persona de otro color, o está vestido sin pinta de científico de película, y este tipo de variaciones, ¿no? Pero bueno, nada, muy loco eso. Les recomiendo que lo busquen. Y lo que él estudió es esta idea de los mundos pequeños y de los grados de separación entre las personas. Lo que él hizo es, le mandó un montón de cartas a gente en Omaha, Nebraska, que es un estado en el medio de Estados Unidos, y le dijo, lo que vos tenés que hacer es hacer que esta carta le llegue a tal persona en Boston. ¿Sí? Les dio el nombre de una persona en Boston. Si conoces a esa persona, perfecto, mandásela. Si no conoces a esa persona, anotá tu nombre, todo, y mandale la carta a alguien que vos conozcas que creas que podría llegar a conocer a esta persona. ¿Mm? Y así la gente le mandaba las cartas. Les dijo que el tipo que de Boston era un banquero. Le dijo, tengo un amigo en Iowa que trabaja en un banco, se la mando a él. Mandó, no sé, unos cientos de cartas. Creo que a Boston terminaron llegando 100. Y lo que él pudo hacer es contar en promedio cuántos saltos fue dando la carta hasta llegar a Boston. De las cartas que llegaron, obviamente, la mayoría se perdió, nunca supo de ellas. De las que llegaron, y le dio que la longitud promedio de las cadenas era 6.5. O sea, en promedio 6.5 saltos, las cartas que llegaron a Boston. Y de ahí dijo, entre cualquiera dos personas hay 6 grados de separación. Esto se popularizó mucho, hay películas sobre esto. Hay una película de Kevin Bacon que se llama 6 grados de separación. Y de ahí surgió esta idea de los grados del número de Bacon, que es, si vos actuaste con Kevin Bacon, estás a 1 grado de separación de Kevin Bacon. Si actuaste con alguien que actuó con Kevin Bacon, estás a 2. Si actuaste con alguien que actuó con Kevin Bacon, estás a 3. Entonces, en el mundo del cine y los actores, la gente cuenta su número de Bacon, que es a qué distancia Kevin Bacon está. Y en la matemática hay un matemático muy famoso, Paul Erdős, que el tipo no tenía casa, no tenía domicilio, viajaba por el mundo y escribía papers con gente, se instalaba 2 semanas con alguien y escribían un paper, y tiene cientos de papers con cientos de autores, y muchos matemáticos calculan su número de Erdős, que es, si publicaste con Erdős estás a 1, si publicaste con alguien que publicó Erdős estás a 2, y así. Esto para una idea de cómo esto de los 6 grados de separación se popularizó en el caso de Kevin Bacon, y mucha gente en cultura popular, yo rastreé también cualquier cantidad de artículos que afirman que entre cualquier 2 personas hay 6 grados de separación como máximo. ¿Alguien sabe el número el grado de separación de todos los actores argentinos? El número de Bacon de todos los actores argentinos es bajísimo, gracias a Porcel, que actuó en Carlitos Way con Al Pacino. Eso le dio a Porcel grado de separación de 2 con Kevin Bacon. Y de ahí todos los artistas clase B de los años 70 y 80 de Argentina tienen un número de Bacon de 2 o 3. Me gusta eso de Porcel porque ven como con que una persona establezca una conexión, todas las redes, esto muestra cómo se generan los small worlds. Toda una red colapsa y los grados de separación se hacen muy pequeños. ¿Esos números serían equivalentes a una medida de centralidad? O sea, vos podés decir que si tu número de Erdős es bajo, estás inserto en ese mundo.
Sí, un poco sí. No necesariamente siempre está centralidad con respecto. Acá es como que uno de alguna manera define un poco arbitrariamente, ¿no? No sé si Erdos es la persona de mayor centralidad en la red de matemáticos o Kevin Bacon el de mayor centralidad en la red de actores. Es un poco casualidad. Seguro tiene una centralidad muy alta. Es un poco casualidad, digo, que por lo de Bacon sobre todo, que él actuó en una película que se llama 6 grados de separación, pero están relacionados, seguro están relacionados. Seguro hay una correlación, no perfecta, entre cuanto más bajo tu número de Bacon, más centralidad tenés, seguro. Sí. Pero, digamos, se entiende que no necesariamente la relación es directa. Pues yo puedo elegir en la red de matemáticos uno al azar y decir, bueno, vamos a calcular el número de, no sé, Isar, que es uno que está ahí en la puntita, y todos medimos la distancia en Isar, pero eso no hizo que Isar sea más central, ¿sí? Pero obviamente hay una razón por la cual alguien eligió el número de Erdos y no el número de Isar, que seguramente tiene que ver con que Erdos tiene mucha centralidad. Y tener cientos de papers, por supuesto. Siempre hay una correlación también entre tu número de centralidad y los grados de tu nodo en el grafo, ¿no? Difícil que seas muy central y tengas solo dos. No, aunque no. A veces tenés dos grandes redes y un nodito en el medio que las conecta, que es un puente, y es un número de súper alta centralidad. Con solo grado 2. Pero bueno, muchas veces sí. El grado, la cantidad de ejes del nodo tiene que ver, de tu nodo tiene que ver con eso. Nada, hay un número que la gente calcula, el número de Bacon Erdos, que es sumados tu Bacon y tu Erdos, asumiendo que son finitos. Y una de las personas que tiene un nodo bajísimo que me encanta es Natalie Portman, porque tiene un paper de neurociencia y que le da un número de Erdos de 5 y bueno, tiene un número de Bacon muy bajo. Lo que nosotros nos preguntamos, realmente desde el experimento de Milgram con las cartas, no encontramos ningún estudio masivo de esto, ¿no? De si lo de los 6 grados de separación se popularizó, pero no encontramos un estudio masivo. Y lo que nosotros nos preguntamos es, bueno, ahora tenemos el grafo de amistades de Facebook, esto es de hace varios años. En ese momento teníamos 1.700 millones de usuarios, solamente usuarios mensuales, que se conectan al menos una vez por mes. Y la idea era, sobre el grafo de los 1.700 usuarios, definiendo... En Facebook hay un máximo, cada usuario puede tener 5.000 conexiones, como máximo, 5.000 amigos. Podemos calcular la distancia entre cualquiera de dos personas. Y en particularmente la distancia promedio entre cualquiera de dos personas. Esto implica calcular caminos mínimos. Si existieron caminos mínimos, es un algoritmo, digamos, no es terriblemente caro, pero es n log n, para los que... y tenemos que calcularlo para 1.700 millones de personas por 1.700 millones de personas, ¿sí? O sea, para cada par de usuarios tenemos que calcular su distancia mínima en el grafo de amistad y después hacer el promedio de todo eso. Inmediatamente nos dimos con la imposibilidad de computar eso exactamente para todos los usuarios. Usamos una herramienta en ese momento bastante poderosa para análisis de grafos que se llama Giraffe, que es una herramienta que la adoptó Apache, como la hizo open source. Pero bueno, aún con Apache Giraffe era imposible. ¿Te puedo Sí. interrumpir, Carlos? Tengo la urgencia de preguntarle a alguien de algo 2, ¿cómo se le ocurre que podría aproximar este cálculo en base a lo que estuvimos viendo? O abro la pregunta a cualquiera, ¿no? Porque tengo duda a ver si refrescan algo de la memoria pasada, incluso los chicos de datos. Si alguien tiene la respuesta, me va a sorprender mucho. Por lo menos espero que los de algoritmos 2 entiendan por qué es difícil. ¿Qué estamos calculando primero y cuán difícil es calcularlo para tanta gente, ¿no? ¿Alguien se anima por chat o por voz? Yo no me siento preparado para darles la respuesta exacta. Les voy a dar el nombre de un algoritmo, pero... Bueno, está bien, no molesta más, están nerviosos, no. Hay la aproximación que usamos, hay una familia de algoritmos, no diría que son algoritmos, que se llaman Flageolet-Martin,
lo que hace básicamente, usando propiedades estadísticas, si convertimos el identificador de cada nodo del grafo, imagínense que es un ID de un usuario, lo convertimos en binario, haciendo como una especie de OR entre una persona y todos sus amigos, y haciendo esto recursivamente, te da un número aproximado de cuántas personas, dada una persona, cuántas personas distintas hay a un salto, a 2 saltos, a 3 saltos y así de distancia. Entonces si yo soy un nodo en el grafo, sin calcular mi camino mínimo exacto, ¿sí? Para llegar a tal otra persona tengo que hacer esto, pero sí sé que tengo tantas personas a un salto. En el caso de Facebook, como máximo 5.000. Tantas personas a 2 saltos, 80.000. Tantas personas a 3 saltos, 400.000. Puedo hacer un promedio ponderado de eso y tener la distancia promedio entre mi nodo y todos los demás. No espero que con esto que les digo ustedes me crean y se convenzan o entiendan el algoritmo. Pero, de nuevo, les dejo la inquietud para buscarlo, algoritmo de Flageolet-Martin. Básicamente es un algoritmo aproximado para contar en un grafo, en un conjunto, cuántos ítems distintos hay, en un multiconjunto. Sería una heurística, ¿no? No es una heurística, es un algoritmo aproximado, sí. Sí. Con cierta probabilidad y con cierto margen de error, te dice para cada persona cuál es la distancia promedio a todos los demás. Sí. Hay una forma de hacerlo recursivamente en Apache Giraffe. Y bueno, y lo que nos dio es que la distancia promedio entre cualquier 2 pares de personas en el grafo de amistades de Facebook de 2015, diría yo, era 3.5. Lo volvimos a calcular varias veces más. El 3.5 no cambia mucho, pero lo que se ve es que a medida que el grafo crece, el grafo, digamos, de 1.700 millones no crece exponencialmente, pero creció hasta 2.000 y pico millones. El 3.5 baja un poquito, va bajando a poquito, ¿sí? Que no es necesariamente muy intuitivo para mí, ¿no? Porque, digo, el grafo crece, uno puede decir la distancia aumenta, la distancia baja. Este es un gráfico de la distribución de los grados de distancia, ¿sí? Hay gente que está a 2 y pico, hasta gente que está a 4 y pico. Promedio de cada persona con todos los demás. Una consulta con eso. Sí. Facebook te permite tener 5.000 amigos. Sí. Pero en la vida real, vos no tenés 5.000 amigos. No, hasta 5.000 amigos. Sí, bueno, obviamente, ¿no? Amigos claro. Siempre entre comillas. De alguna manera tengo que sacar una definición de conoce a. ¿No? Tanto como en el experimento de Milgram. El promedio, yo no tengo el número ahora, pero es un número más alrededor de los 300, 400, el número promedio. Hay gente que tiene 5.000, que son medio celebrities, qué sé yo, pero sí. Claro, o sea, mi duda es, a Milgram le dio más, porque tal vez la restricción de a quién podía contactar es mayor que a la cantidad de amigos. La metodología de Milgram, sí. Y ni hablar de qué pasó con todas las cartas que se perdieron en el camino, ¿no? O sea, a esas hay que contarlas como infinito, o si la gente le ponía más energía iban a dar 20. Sí, no. Milgram planteó la pregunta, ¿no? Obviamente él no tenía los recursos ni los métodos para hacerlo bien. Pero un poco me causa gracia que, a pesar de lo mal hecho que está, no mal hecho, ya, no como si fuera una crítica a Milgram, pero quedó en la cultura popular muy fuerte lo de los 6 grados de separación. Hay una película de Hollywood que se llama 6 grados de separación. Con Kevin Bacon. Voy a saltear por ahí, pero la idea del puente, tipo Erdos, es la última idea con los grafos que quería decir. Hicimos un estudio de gente en una red que presenta a otra gente, que forma parejas, ¿no? Acá sí hicimos una encuesta a usuarios en sus 20, más o menos daban 50% hombres y 50% solteros. Y lo que le preguntábamos es, lo que veíamos, le preguntábamos a la gente es, si conociste a tu pareja porque te la presentó otra persona, y si podías identificar a esa persona como algún amigo en tu red de Facebook. Entonces ahí teníamos un conjunto de gente que eran los celestinos, los matchmakers, y un conjunto de personas que fueron
presentados. Y lo que vimos, por ejemplo, acá está la distribución del número de amigos. Los matchmakers tienden a tener 73% en promedio, 73% más amigos que las personas que fueron presentadas. Acá vemos, por ejemplo, estas personas que son matchmakers, que presentaron a gente, son personas de mayor centralidad en la red, con más amigos. Y este es un gráfico, hay otro concepto en grafos que es clustering coefficient, que es cuán densa de alguna manera es tu red. O sea, cuántos, entre tus amigos, si vos sos el nodo del medio, ¿qué proporción de tus amigos son amigos entre sí? ¿Sí? Y vimos que los matchmakers tenían el clustering coefficient mucho más alto. Sigo un poquito. Pero no, la idea de cómo en un grafo donde hay alta centralidad, homofilia, etcétera, están estas propiedades de nodos que actúan como, los nodos de alta centralidad actuando como puentes, generando vínculos y achicando el grafo, o sea, convirtiéndolo más en small world, y generando también más relaciones de homofilia. Como todo esto, estas cosas están metidas en estos grafos. Avísenme cómo estamos de tiempo. Me sobreextendí un poco. Quería hablar un poquito de texto también, que para mí es como otro... Carlos, no te preocupes, podemos ir hasta las 9 de la noche, porque el curso dura 3 horas. Obviamente, en el medio tenemos un intervalo de 10 minutos o algo así, si querés, pero tenés tiempo ilimitado prácticamente. Vale. No se me duerme. Yo no veo nada, yo veo mi pantalla nada más, así que asumo que están ahí. No, los chicos algunos están retenidos. Por ejemplo, Martín dijo que habían llegado 64 cartas exactamente en el experimento original. 64 cartas, espectacular, sí. Joaquín dice que Stephen Hawking también tiene Kevin Bacon y el otro, el de... Sí, porque aparece en algún documental, sí. Tal cual. Y Robinson te contesta, estamos acá, vamos todavía. No, el vamos todavía lo agregué yo, pero... Genial. Voy a hablar de texto un poco, que a mí me encanta texto, es un quilombo. Uno siempre espera o poder obtener un montón de conocimiento del texto y después no le da tanto, pero bueno. Para mí es como el otro gran fuente de Big Data, donde el Machine Learning, la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural, más específicamente, hacen posible cosas que antes no eran posibles, que en la estadística tradicional, en la sociología y en las ciencias sociales tradicionales antes no eran posibles. Y analizar texto, hay muchas formas de analizar texto. El más fácil, el primero es uno puede contar palabras, y a veces cada tanto en los medios, sobre todo, aparecen esas nubes de palabras. Yo nunca entendí nada de esas nubes de palabras. Se suelen sobreinterpretar, que es, bueno, extraigamos palabras de un montón de textos y pongamos en tamaño proporcional a cuán frecuentes son en esta nube de palabras. Se hacen cosas como extraer sentimiento, emociones, lo que se llama sentiment analysis. Podemos hacer cosas como detectar emociones o detectar odio, detectar mensajes de odio, detectar noticias falsas, detectar clickbait. Un poquito cada vez, para mí voy como incrementando en complejidad. Después está la idea de empezar a entender el significado, de poder entender la semántica de las palabras, ¿sí? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa en este contexto? Que habilita una subdisciplina que a veces se llama culturomics, ¿no? Como economics, pero de la cultura, o las humanidades digitales. Lo más simple, contar palabras. Yo, en una charla que di, le empecé a preguntar a la gente, todo el mundo se presentó, yo anoté de qué trabajaban, y uno cuenta las palabras, y dice, mira, la mayoría de la gente que estaba acá estudió sociología, y algunos economistas, violencia, trabajan en temas de violencia, de género, derechos humanos. Esto es lo que hasta los tempranos 2000 mucha gente hacía con el texto. Después el siguiente paso, una aplicación que en su momento hubo mucha excitación con eso, era el análisis de sentimiento. Simplemente tratar de entender cuál es la emoción expresada en una palabra, o si una crítica de un producto o de un libro es positiva o negativa. Esto se hace mucho con métodos muy simples como diccionarios de palabras. Esta es una lista de palabras positivas, esta es una lista de palabras negativas. Dame un texto, cuento cuántas positivas y cuántas negativas hay, y hacemos un
un análisis de sentimiento. Hay una herramienta que se llama Look, L-I-W-C, no sé por qué la pronuncian Look, pero la pronuncian Look, desarrollada como por psicólogos, que es esto, una lista de palabras. Hay algunos métodos un poco más modernos. Hay una cosa de la Universidad de Stanford que se llama Empath. Empath como de empatía en inglés, empático en inglés, que también está un poco basado en listas de palabras, pero es un poquito más sofisticado, que tiene no solo positivo o negativo, sino este pedazo de texto habla sobre la familia, o habla sobre deportes, o habla sobre alegría, felicidad, enojo, tristeza. Lo que nosotros hicimos en Facebook es, todavía se puede hacer, en Facebook uno puede escribir un texto, un posteo, y decir cómo se siente, ¿sí? Esta persona dice, voy a un concierto de Bishop Allen, no sé quién es Bishop Allen, me siento excitado. Y hay como 50 emociones que uno puede hacer con eso. Lo que nosotros construimos es a partir de esas emociones, como que texto está etiquetado con una emoción, tratar de aprender modelos de texto para cada emoción. Y acá hay un trabajo, por ejemplo, que hicimos con el fútbol americano, medir las emociones de la gente que está siguiendo un partido de fútbol americano. Este era el Super Bowl, que es como la final del fútbol americano. A lo largo del partido, entre los seguidores del equipo que perdió, los rojos, y los del equipo que ganó. Vemos que al principio, antes de que arranque el partido, las emociones que expresaban estaban muy parecidas. A medida que transcurre el partido y se va aumentando la brecha en el score entre el que ganó y el perdió, aumenta la brecha en las emociones que se pueden leer del texto. Y al final del partido, cuando termina y un equipo ganó, se dispara la emoción positiva en el ganador y se queda ahí planchada la del perdedor. De nuevo, estas son formas lindas a veces de confirmar la validez de un método, ¿sí? Si uno desarrolla su propia herramienta de sentiment analysis, agarrando un partido y score de un partido, puede verificar que la herramienta está midiendo algo que tiene sentido. Después también vimos cosas como, por ejemplo, una vez que teníamos esa herramienta de alguna manera validada, podés decir, podíamos hacernos preguntas como cosas como, bueno, ¿cuánto dura la emoción del domingo? De si tu equipo ganó o perdió. Y se puede ver que a lo largo de toda una semana, después de que un equipo ganó o de un equipo perdió, las emociones están más arriba o más abajo. En rojo son las semanas, no sé si por ahí se ve bien a través de Meet, en rojo son las semanas donde un equipo en particular perdió, en verde es donde ganó, y se ve que siempre en la semana donde el equipo perdió, durante toda la semana los posteos de sus fans eran más bajoneros. Pero lo más poderoso para mí en texto, todos los métodos modernos de alguna manera de análisis de texto, algunos de los cuales están produciendo resultados increíbles, se basan, en general tienen que ver con tratar de entender el significado de las palabras, y se basan de alguna manera en el concepto de embedding, o de reducción de dimensionalidad. Yo no sé si ustedes acá hablaron de eso, o... Sí, tenemos... Okay. Tenemos 2 clases de NLP y asumí que más o menos algo de hasta Vago Words y Word2Vec entiendo. Perfecto. Bueno. Acá estaba tratando de meter Word2Vec, de hecho, en el siguiente... Acá hay un comentario de Javier Memer que dice, si mal no recuerdo, hubo una tesis así en Exactas, con Boca River en Twitter. No recuerdo el autor, pero creo que fue algún autor, Mistec o algo así. Sí. Ernesto Misleg. Sí, Misleg. Sí, tal cual. Nada, quería introducir el concepto de embedding un poco, de agarrar un corpus, de agarrar, por ejemplo, todos los libros, diarios, o que sea que uno tenga, todas las palabras que aparecen en esos libros, y uno puede construir una matriz donde dice para cada libro si la palabra perro, gato, ratón aparece o no aparece en ese texto, en ese libro, en ese artículo diario. Esto de alguna manera, la noción que subyace es que la semántica, el significado de las palabras, tiene alguna relación con cuánto co-ocurren en un texto, cuántas veces aparecen juntas. Que dos palabras que significan, que semánticamente tienen alguna relación, por ejemplo, perro y gato, que hablan de animales,
y que están más cerca entre sí que perro y camión, van a aparecer más frecuentemente en un texto porque tienen esa cercanía. Entonces uno puede agarrar los textos y usar algunos de estos mecanismos de reducción de dimensionalidad para convertir toda esta matriz gigante de texto de todos los textos por todas las palabras en un espacio semántico, en vectores, donde cada palabra es un vector y la distancia entre dos vectores nos da alguna idea de cuán cerca semánticamente están. Un trabajo que les quiero contar, con una gran fuente de datos que tenemos. Google hace ya varios años empezó a digitalizar todos los libros posibles, por lo menos. Entonces van a bibliotecas, escanean todos los libros, digitalizan el escaneo, y tienen esto que llaman los Google Books, los Google Ngrams, que nos dice para cada palabra cuántas veces aparece cada año en todos los libros publicados ese año. Entonces uno, no sé, acá hay un ejemplito que cortamos de Sherlock Holmes, Albert Einstein y Frankenstein, y se puede ver cuántas veces aparece ese año y te puede dar una idea de, no sé, cuán importante fue ese año Frankenstein o Einstein o Sherlock Holmes. Y un poco en la confluencia de estos primeros métodos tipo Word2Vec y Google Books salió esta idea de las humanidades digitales y los culturomics. Hay unos primeros... Dos personas que trabajaban en Google Books, empezaron a publicar papers en la revista Science, la más prestigiosa, con estos análisis, y fueron muy divertidos. Pero esto ya fue, creo que el 2008 o 2010. Hay un paper, no les recomiendo buscar, se llama Quantitative Analysis of Culture Using Millions of Digitized Books. Nosotros, un trabajo que me divierte mucho, y trabajamos con algunos amigos, alguna gente de Exactas, Diego Fernández Leza, con Mariano Sigman, que es un neurocientífico, y Guillermo Secchi, que trabaja en IBM. Lo que quisimos ver es si podíamos usar estos métodos de texto para responder a una idea que circulaba por ahí en las humanidades, en la crítica literaria, y también en las neurociencias, que es esta idea de que el concepto de introspección, la introspección es la posibilidad que uno tiene de pensarse a sí mismo, de pensar sobre uno mismo, de pensar sobre sus pensamientos, de pensar sobre sus emociones, el concepto de yo, todo este tipo de cosas. Está la idea de que es algo, que es un fenómeno que surgió en la cultura, que no estaba antes, que la gente hace unos miles de años no pensaba en estos términos, o la idea de conciencia, de yo, de sentimientos, de emociones, era distinta. Y dijimos, podríamos tratar de usar estas técnicas para responder preguntas sobre esto. Hay una idea, de nuevo, en filosofía, en historia de la cultura, de que hay un periodo de 1000 años, básicamente los 1000 años antes de la era cristiana, que se llamó el periodo axial. Es un periodo donde surgieron muchísimas de las religiones y las filosofías occidentales, y no solo occidentales, contemporáneas, ¿sí? También en China, también en Asia Central, pero la cultura griega, romana, que nos influyó mucho en Occidente, surgió durante estos 1000 años antes de Cristo, y obviamente el cristianismo. Y la idea es que este periodo axial fue este periodo clave en el que todas estas cosas surgieron, y al mismo tiempo, de nuevo, no sabemos qué fue primero, qué fue después, surge el concepto de introspección y la idea de introspección, relacionada con estas religiones y corrientes filosóficas. Una fuente que nosotros tenemos para estudiar el periodo axial, de nuevo, gracias al Big Data y a la Internet, es esto de Internet Classics Archive, que tienen digitalizados todos los libros, o casi todos los libros clásicos de Grecia, de Roma, del cristianismo, etc. Todo digitalizado en el Internet Classics Archive. Y de nuevo, hay esta interacción y esta triangulación. Hay un montón de gente de la crítica literaria de los años, no sé, desde los años 60, que estudia estos libros a mano, los ha leído, los ha analizado, y ha desarrollado muchas de estas teorías. Incluso se ve, por ejemplo, dos libros clásicos de Homero, que son la Ilíada y la Odisea,
Homero fue una persona, así que vivió 60 años, pero escribió estos dos libros que relatan hechos bastante separados entre sí, relativamente separados entre sí. Y lo que él vio, lo que mucha de esta gente vio es que en la Ilíada, los personajes, los protagonistas, los héroes, son peones en el juego de los dioses. No tienen personalidad ni tienen yo. Por ejemplo, frases que hay que dicen, Apolo maneja al príncipe Héctor hacia la batalla. Generaciones de hombres son como hojas que las vuela el viento. Temele Aquiles a la ira del cielo. ¿Sí? Siempre, a través de toda la Ilíada, los héroes no tienen pensamiento propio, son movidos por el juego de los dioses. Y en la Odisea, de golpe, dice, qué cagarrotas estos mortales que le echan la culpa de todos los dioses, ¿no? Cuando son como si no fueran ellos los que toman estas decisiones. Y frases como, algunas cosas las pensás por vos mismo, otras cosas te las pone Dios en tu mente. ¿No? Como que en la realidad de la Odisea, de golpe Homero cambia de opinión y de golpe los héroes tienen pensamiento y tienen responsabilidad por sus propias acciones. En el Viejo Testamento, por ejemplo, una cosa que se ve, pasa algo parecido. Noah hace lo que le dice Dios. Punto. Dios le dice lo que tiene que hacer y chao. Y después en el Nuevo Testamento hay un montón de cosas como, bueno, ¿quién es el pecador? ¿Quién sos vos, pecador, para tirar la primera piedra? Se ve en el Nuevo Testamento un montón de estas cosas donde empiezan allá a ser responsable al individuo. Hay un neurocientífico de Princeton, de hecho, que se llamaba Julian Jaynes, en los 70, que escribió este libro divino. Está todo mal para mí, pero es divino, que se llama El origen de la conciencia en la rotura de la mente bicameral, que él tenía la teoría de que hubo un cambio en el cerebro, de hecho, en ese periodo axial. Que antes la conexión entre los dos hemisferios cerebrales era diferente y que antes estaban mucho más desconectados y la gente vivía muchos de sus pensamientos, sobre todo como alucinaciones, como voces de Dios. Y que cuando estos hemisferios se unen mucho más, empieza a aparecer la introspección. Yo creo que esto no tiene sentido y de hecho lo vamos a ver un poco con el trabajo que hicimos. Pero bueno, vamos a ver por qué para mí no tiene sentido en el trabajo que hicimos. Para esto simplemente uno puede ir a Ngram y escribir cosas como Dios y el self, el yo, y ver cómo el yo crece de 1800 al 2000. Pero lo que hicimos es, usando cosas como word to vec, cualquier embedding de texto, o cualquier forma vectorial donde el vector representa la semántica, el significado de una palabra, lo arrancamos, elegimos una serie de estos vectores relacionados con mente, introspección, yo, pensamiento, emoción, y después agarramos textos y miramos para todas las palabras de ese texto cuál es su distancia con estos vectores introspectivos que elegimos. ¿Se entiende? Entonces me das un texto, palabra por palabra, cuento su distancia con estos vectores, calculo un promedio y te puedo decir cuán introspectivo es el texto. Y lo que vimos es que, por ejemplo, hay un aumento en la introspección entre el Viejo Testamento, diferencias significativas, el Nuevo Testamento, y un libro de San Agustín un poquito antes del año 400, que se llama Confesiones de San Agustín, que es un libro 100% introspectivo. San Agustín, cristiano, escribe todo sobre sus propios pensamientos, sus confesiones, ¿no? Es él hablando de su mundo interior. Y esto, de nuevo, algo que la crítica literaria, los análisis, las humanidades lo estudiaron durante años, de golpe lo vemos usando estos métodos vectoriales. Incluso vemos en el grafiquito que está adentro, que si uno ordena los libros del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento, dentro del mismo Nuevo Testamento, por ejemplo, hay un aumento en la introspección. Hay una caída medio rara ahí en el último libro, que creo que es, ¿cómo se llama? El Apocalipsis, pero hasta ahí, donde a medida que juegan un rol fuerte las personas, hay una subida constante de la introspección. Y se sabe que esos libros fueron escritos en distintos años. No están ordenados por en qué año se supone que fueron escritos esos libros. Nos fuimos a Grecia y lo que vimos es, de nuevo, entre el año menos 1000 y el año menos 200, más o menos, que es el periodo axial, un aumento
bastante significativo y constante, no perfecto, de la introspección en el mundo griego. Pero después como que el imperio griego medio cae en desgracia y es el surgimiento, el apogeo del imperio romano. Si hubiera pasado lo que dice Julian Jaynes, que cambió el cerebro de las personas, genéticamente la gente era bastante parecida en Grecia y en Roma, uno imaginaría que sigue la introspección. Sigue creciendo desde donde lo dejaron los griegos. Y si lo que se ve es que hay como una especie de colapso en Roma y vuelven a reinventar toda la trayectoria. ¿Sí? Estos fits no son perfectos, los hicimos con muchos más libros también, pero son bastante robustos y lo que se ve es que nuestra idea es que no hay un cambio en el cerebro, es un fenómeno cultural y que a medida que hay este apogeo en estas civilizaciones, sube la introspección, pero cuando la civilización cae, como que estas civilizaciones lo reinventan. Y de hecho fuimos a estudiarlo al siglo XX y lo que vimos es una caída fuerte y significativa de la introspección durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Como que hay periodos de efervescencia de problemas sociales, estaría bueno ver qué pasa con la pandemia, donde la introspección cae. Y esto de nuevo lo vemos con métodos de análisis de texto, Big Data, humanidades digitales, que hubiera sido imposible en otro momento. Entonces, de alguna manera, de nuevo, si triangulamos con todo lo que fue las humanidades, decimos, la idea de introspección es una construcción cultural, la podemos estudiar con métodos de Big Data, necesitamos métodos de NLP avanzados, llamémoslo, como son estos embeddings, aunque tengan 10 años, y en computación estamos mal acostumbrados, son técnicas súper avanzadas, podemos estudiar esto. Yo creo que dejo acá. Podríamos hablar un poco de imágenes y de deep learning, pero me parece que más por el tiempo y por el interés por ahí lo hacemos más interactivo, si les parece. Sí, sí, por supuesto, Carlos, lo que vos quieras. Si querés, por ejemplo, Dale. ahora podemos ir a un intervalo de 10 minutitos Dale. y volvemos en 10 ya con las pilas recargadas, si querés. Dale, y vénganse con preguntas, discusiones, refutaciones. Dale. Perfecto. Bueno, entonces empezamos I23. Volvemos a Dale. I23. Yo me muteo. Listo, genial. Dejo de grabar.